pasar al oriente de la Ciudad de México, al reclusorio varonil. Hay una movilización muy importante, ya le decíamos, las imágenes son de nuestros compañeros reporteros de Telediario que se encuentran en las inmediaciones. No es muy clara la información, leíamos hace unos minutos una tarjeta informativa de la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero los familiares y las personas que se encuentran a las afueras del reclusorio se están haciendo las preguntas de lo que está sucediendo al interior de este centro de readaptación social. Hay movilización, vemos incluso nuestro auditorio nos preguntaba el sobrevuelo de helicópteros, de aeronaves que estaban en esa zona, así que bueno, pues vamos a estar muy atentos de lo que está sucediendo al interior del reclusorio preventivo Oriente, allá en la zona de Iztapalapa, toda esa región de la capital de la República Mexicana, donde pues se ha registrado una movilización muy importante. Vamos a ver qué es lo que dice la autoridad, qué es lo que está sucediendo, qué información nos puede brindar. Es importante señalar, yo desconozco si los días de visita son todos los días, no sé si exista gente en ese sentido. Sería importante también ver esa dinámica, si hay familiares de reclusos al interior del recinto. Todo eso lo vamos a estar aclarando más adelante. Lo que es importante señalar es que la riña se dio entre dos grupos al interior de este reclusorio. Carlos Tejeda, te encuentras en el sitio, ¿qué nos puedes comentar? También hay que decirle a la gente, el reclusorio y la zona del reclusorio, seguramente la gente que habita por ahí lo sabe bien, es que tiene muchos inhibidores de celulares y es bien difícil establecer el contacto con nuestros live views y este tipo de comunicación, así que nos enlazamos vía telefónica contigo, mi querido Carlos. ¿Cómo te va? Así es, mi querido Jaime, muy buenas tardes. Bien lo has dicho, pues los inhibidores han de alguna manera hecho su trabajo y nos ha costado justamente dificultad poder subir la señal, pero te voy a contar rápidamente lo que está pasando aquí en el reclusorio varonil Oriente, en donde, bueno, pues lo que se nos reporta es un motín, en donde un grupo de personas en los dormitorios 5 y 6 tuvieron un conflicto, una riña, y lo que se ha dicho de manera extraoficial es que salieron a relucir armas blancas. Han llegado hasta este punto un importante número de efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, tanto metropolitanos, policía auxiliar, policía bancaria e industrial, y también se han activado el sobrevuelo de 2 helicópteros del agrupamiento Condores. Asimismo, decirte, Jaime, que tenemos alrededor de 6 ambulancias, 4 de ellas de protección civil de esta alcaldía Iztapalapa, y del Centro Regulador de Urgencias Médicas también se han dado cita en este lugar. Hasta el momento, mi querido Jaime, comentarte que, bueno, pues continúan llegando los efectivos, los uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Todo este perímetro del reclusorio preventivo varonil Oriente se encuentra cerrado a la circulación. Únicamente se permite el paso de las camionetas, de las motocicletas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes están llegando hasta este sitio. Nosotros estamos exactamente ubicados, mi querido Jaime, frente a la puerta de aduanas, aquí sobre Avenida Reforma, donde se localiza este reclusorio preventivo varonil Oriente, y el sobrevuelo de los Condores continúa. Se están replegando todos los efectivos policíacos, tanto en el perímetro de este reclusorio como en los accesos y salidas principales del mismo. Hasta el momento, mi querido Jaime, insistir, habrían sido 2 grupos de personas privadas de la libertad en los dormitorios 5 y 6 en el área de población, en donde se habría pues originado esta riña, y que de manera extraoficial se ha señalado que salieron a relucir armas blancas. Un dato que es importante decirlo, no se ha confirmado, no se nos ha dicho si en efecto tiene o se hizo uso de estas armas blancas, porque hay que recordar que no está permitido ningún tipo de arma al interior de los reclusorios. Vemos en la imagen de mi compañero ya Ricardo Pérez toda esta movilización policíaca que se ha dado cita desde hace aproximadamente 20 minutos. Gran parte de los grupos de trabajo de la Secretaría estaban replegados en los diferentes puntos donde se bloquearon las vialidades que ya dábamos cuenta hace unos momentos, y justo cuando se origina esta contingencia al interior de este reclusorio preventivo varonil Oriente, empezó la importante movilización. Veníamos con
ellos recorriendo todo este desplazamiento desde la zona sur hasta la zona oriente de la capital, aquí a la alcaldía de Iztapalapa. Fue muy complicado para ellos poder llegar al punto, toda vez que había muchísimo tráfico. Nosotros, por fortuna, con el uso de la motocicleta número 1 de Telediario Canal 6, logramos llegar hasta este sitio para documentar lo que aquí se está llevando a cabo, lo que se origina. Insistir de manera preliminar, en el dormitorio 5 y 6, en el área de población, se habría originado esta riña, que hasta el momento pues no se nos ha informado si hay personas o no lesionadas. Hay, por supuesto, también habitantes de toda esta zona que no saben qué es lo que pasa, están expectantes, algunos se acercan para ver qué es lo que ocurre, y bueno, ya serán los próximos minutos cuando pues la autoridad, en este caso la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que tiene bajo resguardo ya los penales o los reclusorios preventivos, bueno, pues la seguridad que está a cargo de ellos ya será materia justamente de la autoridad correspondiente, la encargada de darnos el parte, darnos a conocer qué es lo que ocurrió, cuántas personas hay lesionadas, si es que lo hay, y bueno, qué es lo que va a pasar en los próximos minutos. Así es que intensa la movilización policíaca que se da el día de hoy aquí en este reclusorio preventivo Varonil Oriente, en donde hay pues un motín de manera extraoficial. Por lo pronto, así las cosas, mi querido Jaime, es la zona oriente de la capital. Así es, Carlos. ¿Alguna autoridad, la gente del gobierno de la Ciudad de México, alguien que se encuentre atento o atendiendo esta situación, Carlos? ¿No hay alguna autoridad que pueda brindarle información a los medios de comunicación? Hasta el momento no, mi querido Jaime, continúan llegando, en verdad es importantísima la movilización policíaca que se está dando, continúan llegando los equipos de trabajo, ya lo decíamos, el agrupamiento Zorros, metropolitanos, algunos de tránsito, por supuesto también antimotines, quienes están llegando aquí, al jefe máximo, que es el brazo derecho del secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, también ya se está trasladando hasta este punto. Policías de investigación también se están dando cita en este lugar. Viene llegando un vehículo color negro que está ingresando justamente a la zona de aduana de este reclusorio preventivo Varonil Oriente. Insistir, hay que esperar algunos minutos para que alguna autoridad pues salga, y lo vemos claramente, es el jefe máximo, me parece indicar que sí, es el jefe máximo el que va llegando en este vehículo color negro, va siendo obviamente acompañado por otros oficiales, van a ingresar a este reclusorio preventivo Varonil Oriente por la zona de aduana, y serán los próximos minutos cuando, bueno, pues seguramente saldrán a informar respecto a lo que sucedió al interior de este reclusorio. Insistir, un motín en donde pues informan que en el dormitorio 5 y 6, en el área de población, se había registrado una riña entre dos grupos en donde habían relucido las armas blancas. En este punto en particular hay que especificar, esto es de manera extraoficial el uso de estas armas blancas. Habrá que, insisto, esperar qué es lo que nos indica la autoridad, en este caso la Secretaría de Seguridad Ciudadana, mi querido Jaime. Hay que tomar en cuenta que los cambios o las reformas a los artículos de la ley de penitenciaria en la Ciudad de México señalan en su artículo 61 que las visitas familiares, al menos al reclusorio Varonil Oriente, que es donde tú te encuentras en este momento, allí en la Ciudad de México, se estarán llevando a cabo los días martes, jueves, sábados y domingos. Hoy viernes, y yo lo puedo intuir que al menos cuando hay una situación con esas características, hay muchos familiares a las afueras de estos centros penitenciarios y la tensión todavía es peor, porque las cosas se están complicando adentro y la angustia de los familiares afuera es muy evidente. Ahorita no hay familiares afuera porque no es día de visita, Carlos, por lo que podemos asumir atendiendo el artículo 61. Así es, mi querido Jaime, no hay visitas, sin embargo, pues las personas que están alrededor en el perímetro de este reclusorio preventivo Oriente, bueno, pues lanzan consignas respecto al trato que supuestamente se les da al interior del reclusorio, que no es el óptimo según ellos. Habrá que esperar si alguno de los familiares de estos internos que ya se están empezando a enterar a través de nuestra señal que se trató del dormitorio 5 y 6,
es muy probable que quizá pudieran venir a ver cómo está alguno de sus familiares, tener mayor información del estado de salud, si es que hay o no alguna persona lesionada. También decirte, mi querido Jaime, que derivado de esta situación que se presenta al interior de este reclusorio, pues los centros de monitoreo, el C5 y el C2, se ha implementado un monitoreo derivada de esta emergencia en todo este perímetro. También se está buscando adentro justamente ver qué es lo que está pasando, y bueno, ya será en los próximos minutos, conforme avance la información, les estaremos actualizando cómo se vive esta situación aquí en el reclusorio Oriente, donde nos encontramos justamente documentando este motín que se registró hace aproximadamente 30-40 minutos. Bueno, pues muy pendientes de lo que está sucediendo. Como es común en estos casos, mi querido Carlos, pues la información va saliendo poco a poco, esa cuentagotas, lo que está sucediendo en ese sentido, sobre la realidad que está ocurriendo al interior del reclusorio preventivo Oriente. Ceci, ¿qué dice la Secretaría de Seguridad Ciudadana? Leíamos una ficha hace unos minutos. ¿Qué dice a través de sus medios oficiales de Twitter? Acaba de poner un tuit hace 5 minutos, dice: en el reclusorio preventivo Varonil Oriente se suscitó una riña entre dos grupos reducidos, quienes se agredieron físicamente sin que se reportaran lesionados. La situación fue controlada y las actividades se realizan con normalidad, es lo que informan. Bueno, pues muy pendientes entonces, ahí vemos la imagen de lo que está sucediendo. Hemos intentado localizar a las autoridades, a los responsables del gobierno de la Ciudad de México, para pues el efecto de que nos digan qué es lo que está sucediendo sobre el reclusorio. Hay que tomar en cuenta de que la ley hace ya algunos años pues le envía prácticamente toda la responsabilidad de los reclusorios, al menos en la capital de la República Mexicana, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Los centros penitenciarios, el Centro de Sanciones Administrativas de Integración Social, los centros especializados señalan que están a cargo o se homologan las leyes para que queden del lado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Es lo que se conoce desde hace ya algunos años, y bueno, pues estos ejes establecen que el sistema penitenciario se encuentra dentro de la órbita de la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana, la inteligencia penitenciaria, el desarrollo penitenciario, la coordinación interinstitucional, la homologación de normas y procedimientos y el combate a la corrupción al interior de estos recintos. En la actualidad, bueno, cifras las más recientes señalan que cerca de 26,000 personas se encuentran recluidas en el sistema penitenciario de la capital del país. Cuenta con 3 centros de reclusión, 2 centros de sanciones penales varoniles, una penitenciaría, un centro varonil de rehabilitación, un centro varonil de reinserción social y 2 centros femeniles de reinserción social. Así que es lo que se señala. Justamente para añadir un poco a lo que estás diciendo, Jaime, este reclusorio, el reclusorio Varonil Oriente, cuenta con 12,000 internos. Se trata del reclusorio más poblado de la metrópoli, incluso tiene una sobrepoblación de 6,000 internos, porque tiene una capacidad inicial, una capacidad inicial de 5,604 internos, y tiene 12,000, o sea, son 6,000 internos que están pues ahí de más. Este reclusorio abrió en 1976, pero pues ahí están los datos. Datos que lo tenemos y que estamos muy pendientes de lo que está ocurriendo en el reclusorio preventivo Varonil Oriente. Carlos, regresamos contigo. Por supuesto que sí, mi querido Jaime, pues continúan llegando, ya han llegado 2 vehículos blindados a este sitio, que se han colocado justamente a las afueras de esta aduana del reclusorio Varonil Oriente. Los equipos de trabajo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana continúan llegando hasta este sitio. Vemos en la imagen de mi compañero también pues el sobrevuelo de los 12 helicópteros del agrupamiento Cóndores, que están dando pues desde el aire parte de lo que ocurre hacia los mandos que se encuentran pie tierra dentro de este reclusorio preventivo Oriente, y podemos observar que ya empiezan a llegar algunas personas que tienen familiares privados de la libertad al interior justamente de este reclusorio. Voy a acercarme con una de ellas para preguntarle un poco respecto a si
¿Tiene conocimiento de cómo se encuentra su familiar, señora? No sabemos nada más queremos saber que se están bien y todo, pero el de ella... ¿En qué lugar se encuentra su familiar? ¿En qué dormitorio? ¿En qué población? No sé, está en población. Están en población, uno de mis hijos me alcanzó a llamar y me dijo que uno de mis hijos estaba grave. Quiero saber el estado de salud, de cómo está mi hijo, no nos dejan pasar, no nos dan información de nada. ¿Cómo se llama su hijo? Gerardo Cervantes Frausto, por favor, necesito que me digan cómo está. ¿En qué lugar se encuentra él? En población, dormitorio 7. 7. Perfecto, muy bien. Pues ahí lo tienes, mi querido Jaime. Nos ha dicho esta señora que pues su hijo que está en la población 7, en el dormitorio 7, Carlos, lo reportan como lesionado. Sin embargo... Pregúntales qué días son los de visita y qué les dicen las autoridades. Esta persona que su hijo alcanzó a recibir una llamada. ¿Qué días usted visita a su familia? Jueves y domingos. Sí. ¿Solo esos 2 días? Solo esos 2 días me permiten la entrada a verlos. ¿La autoridad no les ha mencionado nada al respecto de esta situación? No, yo me enteré por otras personas de que había motín. Me alcanzó a marcar uno de mis hijos y me dijo que su hermano estaba herido, que había motín, que estaba muy fuerte. Vengo y pregunto y no nos quieren dar información de nada. No sé cómo está mi hijo. ¿Su nombre, señora? Marta Teresa Cervantes. Ahí lo tienes, mi querido Jaime, jueves y domingo. Sí. La visita para estos internos y lo que nos señalaba, que uno de sus familiares le comentó que su hijo se encontraba lesionado. Él está en el dormitorio 7 de la población. Habrá que esperar sin duda pues a que la información, como lo has señalado, y regularmente en este tipo de casos, pues avanza de manera muy lenta, a cuentagotas. Entonces hay que hacer, por supuesto, el llamado a la autoridad correspondiente, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues a ver si nos manda algún representante, algún personal del área de comunicación social, pues para que nos vaya informando un poquito de cómo están las cosas allá adentro, si ya se controló, si hay o no personas lesionadas, si las hay, de qué personas se trata y por qué, etcétera, etcétera. Entonces nosotros vamos a continuar pendientes aquí en el lugar, mi querido Jaime. Perfecto, Carlos, no nos movemos, tenemos que hacer un corte obligado por la pauta, regresamos contigo en unos minutos, en vivo con tus imágenes del reclusorio preventivo allá en Iztapalapa, el Varonil Oriente. Se reporta una riña entre personas que están privadas de su libertad, se agredieron físicamente, al menos la versión de la autoridad es que no hay personas lesionadas y que la situación fue controlada. Vamos a la pausa, regresamos. Bueno, ya regresamos con imágenes en vivo del reclusorio preventivo Varonil Oriente, que se ubica ya en la colonia San Lorenzo Tezonco, en la zona de Iztapalapa. Ahí fue pues inaugurado, ya le decíamos, en 1976. Se reporta una riña entre miembros de 2 áreas, de 2 dormitorios que se encuentran privados de su libertad. La ficha oficial de la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana señala que esta riña no dejó personas lesionadas, es lo que dice la ficha, y también destacan que ya habría sido controlada. Hay mucha zozobra y mucha incertidumbre por la cantidad de policías que hay a las afueras de la instalación del reclusorio y por el sobrevuelo de los helicópteros. El correr y el entrar, salir de miembros de las guardias y de los policías de seguridad, pues genera más zozobra para los familiares que se encuentran a las afueras de este recinto. Hay que destacar que al menos el día de hoy es un día de no visita. La visita es martes, jueves, sábados y domingos, por lo que sabemos, por las modificaciones al artículo 61 de la Ley Penitenciaria en la Ciudad de México, esos son los 4 días que tiene visita este reclusorio, que fue inaugurado el 26 de agosto de 1976. Ahí se canalizó a buena parte de la población que se encontraba en la otrora muy famosa cárcel de Lecumberri y algunos otros reclusorios o centros de readaptación que en esos años, en los 70s, se tenían en Xochimilco, en la alcaldía, en ese entonces, delegación Álvaro Obregón y Coyoacán. Es una estructura que tiene
una superficie de más de 152.016 metros cuadrados, que originalmente tiene o estaban edificados 10 dormitorios en batería de manera independiente a los dormitorios de ingreso y al centro de observación y clasificación. Tenía una capacidad inicial de 1.500 personas, luego ascendió a 5.600 y hoy tiene una población de casi 12.000 personas. Vamos contigo, Carlos Tejeda. Llegan más policías al centro. Llegan muchos más efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Le voy a pedir de favor a mi compañero Ricardo Pérez que haga un zoom de su cámara para que tú puedas ver a lo lejos estos agrupamientos de la Secretaría que están llegando a bordo de patrullas, pick-up, a bordo de motocicletas, de estos camiones conocidos como costeros, en donde pues tienen capacidad para transportar a por lo menos 40 efectivos de la Secretaría, de los diversos agrupamientos que conforman esta Secretaría de Seguridad Ciudadana, que han llegado hasta este sitio desde hace aproximadamente 50 minutos y sin temor a equivocarme, mi querido Jaime, han ingresado por la zona de aduana a este reclusorio preventivo Varonil Oriente por lo menos 300 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y continúan arribando muchos más a este sitio. El sobrevuelo, por supuesto, de los 2 helicópteros del agrupamiento Cóndores, ya lo hemos señalado, ambulancias de protección civil de esta alcaldía Iztapalapa, también tenemos ya ambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, así como 2 del Centro Regulador de Urgencias Médicas que están pues aquí a la espera de cualquier eventualidad que se presente o en caso de requerirse algún traslado hospitalario, bueno, pues echar recurso justamente de este personal médico, de estos paramédicos para que puedan atender. Por lo pronto, como ya se ha referido, lo hemos señalado puntualmente, la autoridad, en este caso el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Garfuch, señaló mediante la cuenta de Twitter que no había personas lesionadas, que sí hubo un enfrentamiento entre 2 grupos de personas privadas de su libertad. Son los dormitorios 5 y 6 del área de población en donde, bueno, pues habría registrado este conflicto, este motín que obligó a todos estos elementos de los diversos agrupamientos de la Secretaría darse cita en este lugar e insistir, continúan llegando, ahí lo vemos claramente en la imagen de Ricardo Pérez, todo este perímetro del reclusorio preventivo Varonil Oriente se encuentra cerrado a la circulación, solo se permite el paso de todos estos uniformados elementos policíacos que se están sumando a las labores para controlar este motín, que hasta el momento también se ha dicho está totalmente controlado. Estamos esperando, por supuesto, que alguna autoridad salga a darnos parte de lo ocurrido, a que nos confirmen las versiones, saber si hay o no personas lesionadas. Ya también algunos familiares de las personas privadas de su libertad poco a poco empiezan a llegar, están con la incertidumbre de pues que no saben nada de sus familiares, así es que es importante pues que la autoridad justamente pueda dar informes relacionados al estado de salud de los que protagonizaron esta riña, este motín aquí en el reclusorio preventivo Varonil Oriente. Permíteme tantito, Carlos, déjame saludar a Saskia Niño de Rivera. Si alguien conoce lo que ocurre en los reclusorios, si alguien ha estudiado pues lo que ocurre, pero más allá de lo que ocurre, las grandes carencias que tienen los reclusorios en la Ciudad de México y en otros tantos lugares de la República Mexicana, es Saskia Niño de Rivera, desde su organización de la Sociedad Civil Reinserta, a quien saludo. Saskia, primero, establecer esta comunicación contigo, aún no sabemos la magnitud de lo que está ocurriendo al interior del reclusorio preventivo Oriente, Varonil Oriente, pero ¿qué es lo que sucede en una situación como esta? Vemos una movilización muy importante, helicópteros sobrevolando. ¿Qué pasa en estos minutos que son, me imagino, de extrema delicadeza para las autoridades? Saskia, te saludo, buenas tardes. Jaime, con el gusto de saludarte. Decirte que todo parece indicar que el motín ya está controlado. Falta que veamos qué es lo que sucedió. El reclusorio Oriente es un reclusorio sumamente complicado, así como realmente todos los reclusorios de la Ciudad de México, donde tienes a muchísimas personas dentro de los reclusorios
tienes un tema de hacinamiento en algunos reclusorios, como puede ser el reclusorio Oriente, y donde, como lo hemos visto a nivel nacional, cada vez hay más presencia de la delincuencia organizada, ¿no? Este discurso que teníamos hace unos años, donde en México había o no presencia en la Ciudad de México de delincuencia organizada, hoy es un discurso que queda ya completamente obsoleto, ¿no? Sabemos que existe el medio Tepito, sabemos que hay estos diferentes grupos que tienen ya manejo criminal organizado, incluso con grupos tan grandes como el Cártel de Jalisco Nueva Generación. Y esto tiene un impacto puntual y directo dentro de las cárceles de la Ciudad de México. Claro. El reclusorio Oriente es un reclusorio muy complicado porque los criminales siempre van a estar en búsqueda de tener control del penal. ¿Por qué? Porque tener control del penal es como tener una zona más para un grupo delictivo. Entonces, este tipo de riñas se dan cuando hay cierta resistencia por parte de las autoridades de ser permisivos a controlar los penales. Acuérdate que cuando se controla el penal estás hablando de quién mete la droga al penal, quién es quien vende la droga dentro del penal, quién tiene control de las tienditas adentro del penal. Esto es un área que deja muchísimo dinero, quién tiene control de los celulares adentro del reclusorio y demás. Y estás hablando de mucho dinero en efectivo que constantemente está en pleito. Aquí lo que sí te puedo decir es que hay yo lo he visto, hay un esfuerzo muy fuerte por parte de Omar García Harfuch por controlar y tener control de los penales, y esto por supuesto pues genera mucho disturbio con los PPLs, ¿no? Sí, nos están puntualizando que no es un motín, es una pelea al interior de entre algunos miembros de la población, y como tú lo dices, Saskia, hay que destacar que la capital de la República Mexicana modificó su ley de reclusorios hace muy poco tiempo y ya pasó a ser responsabilidad de la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana. Me imagino que por eso la manera en la cual desplazan efectivos y todo lo que se hace al interior, que es lo que no vemos, y lo que se hace al exterior, ¿no? Que es tomar control de la situación. A ver, en la Ciudad de México tenemos alrededor de un custodio en promedio por cada 300 personas privadas de la libertad. Aparte de ser guardia y custodia, no implica ser policía puntualmente y tener las facilidades y las capacidades, los conocimientos para accionar en situaciones así. Es por eso que a nivel nacional los sistemas penitenciarios se están volviendo parte de la Secretaría de Seguridad Pública. Esto es algo que ha puesto en debate mucho respecto a si las cárceles son para salvaguardar integridad y seguridad o si las cárceles son para reinserción social. Hay muchas personas que están en contra, pero bueno, la Ciudad de México fue el último estado a nivel nacional que tiene el sistema penitenciario dependiendo de la Secretaría de Seguridad Pública, y esto ayuda a justamente que el subsecretario Omar Reyes pueda tener un contacto directo con el secretario de Seguridad, y en casos como estos, como bien lo dices, esta riña, este pleito al interior del penal pueda controlarse de manera efectiva e inmediata, cosa que no necesariamente pasaba cuando los reclusorios dependían de la Secretaría de Gobernación o de Gobierno. Así es, y bueno, pues vemos, me imagino que debe ser un trato mucho más profesional, mucho más cercano a lo que debe de ocurrir en problemas, como tú bien lo comentas, un reclusorio que tiene de 1976 a la fecha, un reclusorio que fue construido y pensado para una población de 6,000 personas, que albergue hoy a casi 13,000 personas. Vaya, son problemas que se van generando a lo largo de los últimos años. La infraestructura no lo permite, las condiciones en las cuales viven los PPL son inauditas, ya se instaló todo lo que tiene que ver con el famoso la dormida de la cebolla, la dormida de Cristo, porque desafortunadamente duermen en condiciones muy, muy delicadas, y creo que ya es una obligación en la Ciudad de México y a nivel nacional el mejorar las condiciones, no nada más hacer la famosa pintada de gato que a veces hacemos, las instalaciones y las capacidades de los reclusorios que realmente alberguen a personas privadas de la libertad que tienen un alto nivel criminal es muy importante, y creo que es muy importante, Jaime, gracias por precisarlo, el que aclaremos, es una riña, lo cual habla mucho de esa lucha de gobernabilidad que hay dentro de los penales, donde están entre dos grupos dentro del penal teniendo un disturbio para tener cierto control del penal. El motín es cuando hay cierta disturbio o disgusto por parte de las personas privadas de la libertad, donde toman una
una posición en contra de las autoridades puntualmente y donde se amotinan. Esa es la gran diferencia que creo que sí tenemos que precisar. Qué bueno que lo puntualizas y hay que regresar a eso, Saskia. Un motín es cuando la población se enfrenta con la autoridad. Y en este caso, ante lo que estamos, es una lucha entre grupos al interior. Exactamente. Aquí es, no necesariamente que se peleen con autoridades, pero las necesidades que tienen de tomar control del penal y de atrincherarse en un motín tienen que ver con cosas que tienen que hablar con las autoridades. Aquí es una riña interna. Saskia, en verdad te agradecemos mucho que nos ayudes a comprender. Tú eres una experta en todo eso y de verdad gracias por estos minutos y vamos a estar muy pendiente de lo que está ocurriendo al interior del reclusorio preventivo ahí en el oriente de la Ciudad de México. Abrazo grande, cuídate mucho. Al contrario, un abrazo a ti y a tu audiencia. Gracias, es Saskia Niño de Rivera. Reinserta, acérquense al trabajo social que hace esta sociedad civil. Ella tiene muchos, pero muchos años trabajando en torno a lo que ocurre con mujeres, con niños al interior de los reclusorios. Carlos Tejeda, estás en la puerta, ¿qué es lo que está ocurriendo? Vemos ahí que hay un poco de forcejeo con familiares. ¿Qué sucede? Buenas tardes. Así es, mi querido Jaime, pues es un conflicto aquí entre familiares y elementos policíacos que están resguardando este reclusorio preventivo Varonil Oriente, que quieren ingresar a la fuerza, quieren saber cómo se encuentran sus familiares, principalmente de los dormitorios 5 y 6, donde se origina pues este conflicto que ya hemos dado cuenta. Comentarte que hace algunos minutos, previo a este conflicto que no ha pasado a mayores por fortuna, 4 paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas fueron solicitados e ingresaron hacia la zona de la aduana. Hace también algunos momentos, 13 personas familiares de personas privadas de la libertad se les permitió el acceso a este reclusorio para darles informes respecto a sus familiares. El resto no se les ha permitido el paso, por ello es que se genera esta situación que hasta el momento no ha pasado a mayores. Por supuesto, pues la incertidumbre que tienen estos familiares de los reclusos de este centro preventivo Varonil Oriente, pues lo que quieren es justamente ingresar para saber cómo están sus familiares. No, pues sí, nada más que nos digan las cosas, o sea, el policía cómo se pone, que me va a agarrar, pues que me agarre solo, ¿vale? Pero por un delito que yo haya cometido, más no por un delito que el señor haya montado. Oye, ¿tu familiar en qué dormitorio se encuentra? No lo voy a decir por no tener problemas también la persona que tengo allá adentro, ¿vale? Son cábulas allá adentro, es lo único que te puedo decir, ¿vale? ¿No tienes información al respecto cómo está? No. Perfecto. No, yo nada más lo que quiero saber es de cómo están, pero que salga el director y que dé la cara. Muy bien, muchas gracias. Pues ahí lo tienes, mi querido Jaime, un tema bastante complicado, bien lo han dicho, quieren guardar pues secrecía en cuanto a la identidad de sus familiares por temor a represalias. Algunos otros sí nos han dicho el nombre de sus familiares, pero la mayoría pues quiere omitir ese dato. Lo único que, temor, señora, es lo que pasa. Temor. Yo tampoco quiero que me tomen la cámara precisamente por lo mismo. De aquí mi hijo fue trasladado, sentenciado, fabricándole un delito que él no cometió con peritaje negativo por la juez del 19 de lo penal. Me pedía 40,000 pesos para dejarlo libre. Como no estuvo a mi alcance, me lo sentenció a 6 años con 8 meses. La parte acusadora tiene 20 años que sucedió eso. Oiga, a los sí. Lágrimas, ¿por qué? Por impotencia, por dolor, porque ante ellos no somos nada, no valen los derechos humanos, porque López Obrador quedó de ayudarnos y no se ve la ayuda. No se ve la ayuda, la verdad. Juegan con nuestros sentimientos, los licenciados nos roban. Tú acabas de ver cómo exigían que yo entrara por las represalias que pueden ver hacia nuestros familiares. A mí me ha tocado ver cómo los desaparecen. Muy bien, muchas gracias, señora. Le agradezco mucho. Bueno, pues así las cosas, mi querido Jaime. La verdad es que es muy complicado este tema. Por supuesto, el tema aquí es que no saben qué es lo que está pasando, no saben cómo están sus familiares. Ya lo decíamos, dormitorios 5 y 6 del área de población que desafortunadamente el día de hoy protagonizan este conflicto, esta riña.
y por ello es que lo único que quieren saber sus familiares es cómo se encuentran de salud, si están heridos, si no lo están, si solamente tienen algunos golpes. Eso es lo que quiere saber la gente. Pues sí, Carlos, y ahí ya pues, vemos otra vertiente de lo que ocurre en la impartición de justicia en este país, ¿no? La gente que no puede, pues, acercarse a un juicio justo. Está el testimonio de esta señora que le pedían dinero para que no fuera acusado su familiar. Vaya, ya esta nos abre otras heridas en otra vertiente de lo mucho que hay que hacer en nuestro sistema de justicia, en nuestro sistema penal y lo que sucede en ese sentido. Ahí vamos a estar muy al pendiente de la información que se esté brindando. Lo que sí es muy importante aclarar es que no es un motín. Nos están señalando las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que fue una riña entre reclusos donde salieron a relucir piedras y otros objetos, que no se reportan personas más allá de algunos contusos, no se reporta nada más delicado. Lo que también nos aclaraba Saskia Niño de Rivera, que es una conocedora de lo que ocurre en el sistema penitenciario a nivel nacional, que al ser una riña entre población, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que es la que responde a la actividad de los reclusorios, pues es la obligada en manejar y en distribuir una muy buena cantidad de elementos para que este asunto no se salga de control. Eso es lo que nos están comentando. La gente que vemos del ERUM llega, me imagino, para atender alguna contingencia de personas que resulten lesionadas, que sea más delicado su situación, pero pues ahí es lo que nos destacan señalar eso. La cantidad de personas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se da por la imperiosa necesidad de que esto no se les vaya de las manos. Lo que sí frustra, Jaime, y por supuesto se entiende, es que en estas riñas o motines que se generan dentro de las cárceles, pues no se les da información de primera mano a los familiares de los internos y luego pasan horas estando, pues esperando esta información de cómo se encuentra cada uno de sus familiares y esta información pues no se da a conocer de manera pronta, lo que pues genera que también pues se agrupe toda la gente, todos los familiares afuera. Obviamente quieren saber cómo se encuentran sus familiares. Ahora, por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana nos dicen que sí se registra esta riña entre grupos, pero no hay lesionados. Y por el otro lado, pues estamos viendo esta entrada de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, incluso pues para darles atención médica y pues la información que no llega. Nada más para saber un poquito, según datos de la Comisión de Derechos Humanos, Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el 2021 se tienen documentadas 1,253 riñas en cárceles en nuestro país. Esto es un aumento respecto al año 2020, cuando se registraron nada más 926 riñas. Es un 35% el aumento en un año, del 2020 al 2021. Y también pues representa un incremento con respecto al 2019, que nada más se habían registrado 781. Esto nos indica que las riñas, las peleas, los enfrentamientos entre grupos que se están pues peleando el control del penal han aumentado a lo largo de los años en nuestro país. Esto dice la Comisión, a nivel nacional, ¿verdad? A nivel nacional, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Lo que sí mencionan es que ha bajado los homicidios dentro de los centros de reclusión, que pasó de 70 en el 2020 a 39 en el 2021. Estos son datos lo más reciente que se tiene. Ahora, pues, Ceci, también tú nos dabas información acerca de la última riña que se registró ahí mismo en este penal del que estamos hablando. Así es, y se entiende pues el terror y la desesperación de los familiares, pues al saber que suceden muchas cosas ahí adentro, y como bien lo dices, Julie, tardan mucho pues en dar información de sus familiares. Fue un 4 de mayo el año pasado, en el 2022, que se registró precisamente una riña al interior de este reclusorio, el Varonil Oriente,
Oriente y dejó como saldo a una persona sin vida, a otra persona más lesionada, pero bueno, no hay año en el que no se esté hablando de una tragedia finalmente en los reclusorios, específicamente en este también se habla de otra riña más. En el 2019, un 12 de septiembre, precisamente se salió de control una riña que deja también a varias personas heridas, unas 3 personas en esa ocasión. En el 2017 se habla también de una pelea entre los internos en los que se vieron al menos 20 reos involucrados. Y bueno, ahí vemos la desesperación pues de la familia pidiendo información. Pues sí, ¿no? Es lo que quieren, que les den información, que les brinden. A ver, Carlos, ahí está saliendo la gente. ¿Qué es lo que te puede compartir? Está bien, pero no, para eso siempre. Mil disculpas. Que jamás fueron 4 descalabrados y que presos no hay. Presos no hay ninguno. O sea, digo, ¿para qué metieron tanto puto perro si dicen que no hay lesionados, que no hay nada? Nada más hay 4 heridos descalabrados. Como siempre, sus putas mamadas. Subdirector, se supone que porque no hay lesionados, yo no sé para qué trajeron tanta perrada como yo le dije, si con los que tiene pudieran haber calmado a los 4. Pues sí, nada más. Siempre sus putas mamadas, pero no es cierto. La autoridad siempre miente y hace lo que quiere. ¿Por qué? Porque tiene presas. O sea, como yo le dije. Oiga, ¿lograron tener contacto, conocimiento de cómo están sus familiares? No, porque no hay, que según nada más hay 4 descalabrados. Y los demás están encerrados y quién sabe qué. Todavía no saben. No, a nadie. O sea, yo con ustedes como reportero, ¿usted cree que hubieran sido 4 descalabrados, pero hubieran traído tanta perrada? No. Desde las 12 del día están llegando tantos putos perros. Muy bien. Eso es una desgraciada mentira. O sea, ahí vienen. ¿Para qué trajeron al ceñejo? Bueno, ahí vemos que no hay muertos. O sea, los testimonios, escuchamos los testimonios de las autoridades. Ahí viene una autoridad, ahí va a haber alguna declaración oficial, Carlos. Bueno, ahí vemos a los miembros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y era lo que decíamos, ¿no? Porque la cantidad de efectivos, pero ya nos dijeron por qué la cantidad de efectivos. Tienen una razón de ser. Los efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acuden en un muy buen número para que esta situación no salga de control. Uno nunca sabe la profundidad que puede tener un descontrol al interior de un reclusorio, de un centro penitenciario, y es mejor, yo me imagino, decir que se utilizó una muy importante cantidad de efectivos pasado la situación, atendiendo la crisis, decir, esta crisis se pudo haber atendido, pero no se atendió y se la dejaron crecer porque solamente mandaron a X cantidad de efectivos. Así que más vale que sobre y no que falte. Yo puedo entender a los familiares la zozobra, la angustia, el propio coraje, pero todo tiene una razón de ser. Y nos dicen los expertos, en este caso una experta de lo que ocurre al interior de los reclusorios, que es mucho mejor tener una muy buena cantidad de personas que puedan tomar el control de las cosas para que esto no se pierda y no se salga de control. Y ahí vemos cómo llegan y cómo los forman, y es lo que vemos al interior. Ya nos habían dicho personal de la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana que lo que había ocurrido al interior era una riña donde brilló mucho más piedras entre un grupo y otro grupo. Lo que ahorita acabamos de escuchar por parte de la señora en el testimonio, que hay al menos 4 personas descalabradas. Vamos a intentar confirmar o corroborar lo que la señora nos acaba de decir a los medios de comunicación en esta declaración al pie de la propia reja del reclusorio preventivo Oriente. Y estoy completamente de acuerdo con lo que dices, Jaime. Sí podría parecer una cantidad enorme de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero estamos hablando, ya nos los dijo Saskia Niño de Rivero, estamos hablando de los penales en nuestro país que tienen un custodio por 300 internos. Si aquí estamos hablando que son 12,000 internos, que hay una sobrepoblación de 6,000 internos,
pues más vale tenerlos controlados, porque pues efectivamente los custodios que están dentro pues no son suficientes para estos momentos en donde se registran riñas, peleas dentro del penal. Y que no se sabe aparte si va a quedar ahí, ¿no? En próximas horas, si se vaya a poner peor o qué es lo que vaya a suceder. Entonces, como bien lo dice Jaime, pues más vale que sobre a que falte. Pues claro, sí, en estos momentos podemos entender la angustia, la zozobra de los familiares, de las personas que se encuentren ahí. Hay que también ser empáticos, ponernos en sus zapatos de las mamás, de los hermanos, de los familiares. Pues sí, veo mensajes en redes sociales, pues también muy duros, muy fuertes para los testimonios que recaban los medios de comunicación, criticando a los familiares y a las mamás o a los cercanos a quienes están al interior de los reclusorios. Hay que ponernos también en sus zapatos, hay que entender la angustia, el desgaste. Pensar por un momento, imaginar tener un familiar al interior de un reclusorio debe de ser algo durísimo, durísimo. Debe ser algo muy fuerte. ¡Ten piedad, Señor! ¡Esta injusticia! Apenas él recibió una notificación ayer. ¡Ay, Señor! ¡Señor Dios! En la mañana me avisó, Padre. Y ahorita esto, Señor. Pues ahí escuchamos pues a esta mamá de familia. Su hijo está pues internado. Dice que por 2,000 parte de lo que está ocurriendo en nuestro canal hermano Milenio Noticias también, donde están recabando testimonios y pues situaciones que están ocurriendo ahí en la periferia del reclusorio preventivo Oriente. Lo que tenemos de información oficial, y hay que puntualizarlo, es información oficial que nos ha brindado la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana, es esta tarjeta informativa que señala que en el reclusorio preventivo Varonil Oriente se suscitó una riña entre dos grupos reducidos de personas privadas de su libertad, quienes se agredieron físicamente sin que se reportaran lesionados. Es la primera información a la que tuvimos acceso. Al momento, la situación fue controlada y las actividades se realizan con normalidad. Esta parte última no encuentra mucha realidad con lo que estamos viendo. La normalidad es que no hubiera esta cantidad de efectivos en la periferia. Por lo demás, no podemos cuestionar la información oficial que nos está brindando la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Si estuviera normal la situación, pues sí, estaría como un día normal a las afueras del reclusorio. Hoy no es un día normal. ¿Por qué? Porque se suscitó una riña entre la población del reclusorio. Sí, y importante lo que nos decía Saskia Niño de Rivera, en donde decía que hay diferencias entre estas agresiones que se registran dentro de los penales. Uno, que es un motín en donde se enfrentan los internos con las autoridades, y el otro que es una riña, entre los mismos internos que se disputan pues el poder del penal. Ya hay otra información oficial de la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana. Repito, información oficial que está llegando a las 2 de la tarde con 30 minutos. Dice esta tarjeta informativa: derivado de una riña al interior del reclusorio preventivo Varonil Oriente, 4 personas privadas de la libertad resultaron descalabradas. Además, 4 custodios también tienen heridas por descalabro.
Al momento, autoridades del centro penitenciario ya atienden a los familiares que se encuentran al exterior para informar que la situación está controlada. Carlos Tejeda, regresamos contigo. No hay mayor problema, ¿sí? Para el registro de nuestras cámaras, nombre y cargo, por favor. José Arturo López, director del Oriente. ¿Dónde se a un custodio. A un custodio. Esta riña? En el interior del penal, sí. No. No hay muertos, no hay. Son 4 lesionados nada más con un golpe en la cabeza, no tienen nada grave. Nada, ninguna herida grave. No. No se dejen llevar por los medios, por lo que circula en Facebook y todo. Entonces, está todo muy bien. No tengan brende, se lo estoy diciendo yo, no hay lesionados, no hay nada de gravedad, ya está controlado, ¿sí? Ya está controlado todo. ¿Fue ¿sí? en el área 5 y 6 del... En el interior del dormitorio, ahí en Alex Vacíos, ¿sí? Gracias, pero está todo tranquilo, no se preocupen, ¿sí? Gracias, no se me preocupen, no pasa nada, no hay mayor lesionados, no hay muertos, no hay nada, ¿sí? Perfecto. Se tomaron oportunamente las medidas necesarias para evitar que eso trascendiera y afortunadamente ya se lo... Gracias, buenas tardes, hasta luego. Pues ahí lo tienes, mi querido Jaime. Nos acaba de informar el director que, bueno, pues solamente son 4 personas lesionadas, que no pasó a mayores, que no requirieron pues traslado hospitalario, que no hay ninguna persona fallecida como ha estado circulando ya en redes sociales, y le pidió a los familiares que tuvieran calma, que no se preocuparan, que el día de mañana pues la visita va a ser de manera normal. Sin embargo, pues aquí los presentes no están conformes con esta información que se nos acaba de dar. Lo escucharon de propia voz de este funcionario que está a cargo de este reclusorio, y bueno, pues ya lo ha confirmado él, es información oficial que les hemos dado puntualmente a través de nuestra señal, mi querido Jaime. Pues ya, queda aclarada la situación, mi querido Carlos. Hay los datos oficiales, porque ahí hay 2 versiones, la que acabamos de recabar a través de los micrófonos y a través de la tarjeta informativa, donde sí coinciden que es una pelea que ya quedó controlada, donde al menos 4 reclusos resultaron lesionados descalabrados, y la información que da la Secretaría de Seguridad es que otros 4 custodios también se encontrarían descalabrados. En total serían 8 los lesionados. Eso es lo que podemos decir hasta este momento. Así es, mi querido Jaime, y bueno, pues aquí únicamente lo que estamos observando y que ya lo hemos estado documentando puntualmente es, se ha formado esta línea de custodia por parte de los efectivos de la Secretaría, porque pues empezaron a llegar los familiares, vimos que algunos de ellos querían ingresar a la fuerza a través de este acceso hacia la zona de la aduana. En un primer momento, recordar, les permitieron el acceso a 13 familiares de internos para decirles lo que hace unos momentos ya el funcionario nos dijo a través de nuestra señal: 4 personas lesionadas. Se lanzaron piedras, no pasó a mayores, sí ingresaron los paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, pero a los pocos minutos salieron de este reclusorio porque ya no era necesaria su participación. Así es que insistir con el tema, para quienes nos están viendo, no se reportan mayores daños a estas personas. Por supuesto que sí, toda esta movilización policíaca lo han referido ustedes de manera puntual para la cantidad de personas privadas de su libertad al interior de este reclusorio, pues hasta son pocos los efectivos los que se dieron cita en este lugar, por todo esto que ya se ha explicado correctamente. Hay que evitar que esto trascienda, y así es como se llevó a cabo justamente toda esta movilización policíaca para que no pasara a mayores. Pues sí, así es, mi querido Carlos, hay que estar muy pendientes de esto que está sucediendo, y bueno, pues la movilización, los protocolos, me imagino los manuales que tiene la Secretaría de Seguridad Ciudadana para atender una contingencia con estas características. Fue una riña, no fue un motín, eso también hay que puntualizarlo, una riña entre población que dejó personas lesionadas, descalabradas, 4 al menos, es lo que se tiene en información. Y por lo demás, de lo que dicen en redes sociales, de Janupi, a ver, cuando te maten a un familiar, te roben con violencia, te extorsionen, vas a pedir empatía, están ahí porque son delincuentes criminales. Pontavedra me pone,
Pontevedra, yo me refería a los familiares de las personas que están ahí. También hay que tener un poco de empatía de las mamás, de los hermanos, de las personas que tienen a un familiar al interior de algún proceso judicial. Entiendo tu comentario, pero yo me refería a los familiares que ante una situación tan adversa como la que están viviendo, me imagino que deben de vivir con una angustia tremenda por no saber lo que está ocurriendo y ver una movilización policíaca y el sobrevuelo de helicópteros. Me imagino que debe de ser muy angustiante para ellos. Por eso, a eso es a lo que precisamente me refería. Ya cada quien, en cuestión judicial, cada quien está siguiendo su proceso y ya las leyes dictaminarán si son o no culpables al respecto. A lo que yo me refería es a los familiares, a la angustia que vive la madre o el padre o el hermano o la pareja de una persona que se encuentra ahí al interior. Bueno, y ya para cerrar, tenemos información también de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en donde nos dicen que, derivado de una riña al interior del reclusorio preventivo Varonil Oriente, 4 resultaron descalabrados, o sea, 4 internos, además de 4 custodios, también tienen heridas por descalabro. Al momento, las autoridades del centro penitenciario ya atienden a los familiares para informar que la situación está controlada. Esta versión oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana nos confirma y coincide con la versión que nos dio el director del penal, José Arturo López, y también con la versión de los familiares que se les permitió la entrada a este penal, en donde escuchábamos ya de su propia voz que sí, las personas se encontraban descalabradas, o sea que las 3 versiones que ya le presentamos aquí coinciden en que hay 4 descalabrados custodios y 4 descalabrados internos. Es lo que se tiene hasta el momento y estas versiones coinciden. Y que es información oficial, ya lo mencionaba bien también Jaime, porque sí hay otras versiones también circulando a través de redes sociales, no se dejen llevar por eso. No se dejen llevar, por eso ya lo decía el director del penal, decía, no se dejen llevar por los medios, no. Más bien por las redes. Por las redes sociales, los medios de comunicación, al menos en este caso Telediario, Multimedios, estamos utilizando información oficial. Hemos recabado algunos testimonios de las personas que se encuentran afuera. La información oficial es las 2 tarjetas informativas que la Secretaría de Seguridad Ciudadana nos dio desde el primer momento y la que acaba de leer mi compañera Juliana Escobedo, que fue la que dio a conocer hace unos minutos a través de sus redes sociales. Ahí vemos a Máximo Carlos Tejeda, él es uno de los más altos mandos que tiene la Secretaría de Seguridad Ciudadana, tomando el control de la situación. Es lo que vemos, Carlos. No sé si te encuentres conectado todavía ahí con nosotros. Carlos, te escuchamos. Así es, mi querido Jaime, es el jefe máximo, como pues se le conoce al brazo derecho del titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que ya ha salido de este reclusorio preventil Oriente, está en una llamada telefónica, le hemos hecho algunas señas de a ver si se puede acercar con nosotros para que nos platique y nos confirme lo que ya se ha dado a conocer a través de la información oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. 8 lesionados, 4 de ellos de población y 4 custodios que dan en total estas 8 personas por descalabro, lesionados que no ameritaron pues traslado hospitalario, toda vez que fueron consideradas como lesiones leves. Se encuentra el jefe máximo, Israel Benítez, aún muy cerca del director de este reclusorio. Esperemos que se puedan pues acercar a nosotros para que nos den información, para que nos platiquen un poquito respecto a esta situación que todo parece indicar está totalmente controlada. Poco a poco los grupos, los agrupamientos de esta Secretaría de Seguridad Ciudadana se están replegando, van de regreso ya nuevamente el director y el jefe máximo hacia la zona de aduana de este reclusorio. Bueno, pues nosotros vamos a seguir pendientes a ver si en los próximos minutos ya salen y se acercan con nosotros para poder platicar un poquito respecto a esta situación que se originó aquí en el reclusorio preventivo Varonil Oriente, mi querido Jaime. Pues ahí vemos la expresión corporal del jefe máximo, uno de
los más altos mandos, o el segundo de a bordo, ¿no? En la cuestión jerárquica. Así es. Dentro de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, después de Omar García Harfuch, lo vemos ahí haciendo algunos con lenguaje corporal sobre lo que está sucediendo a las afueras del propio reclusorio. Ay, se nos fue un poquitito ahí la toma, ahí la tenemos nuevamente. Y bueno, pues los efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Sí, ahí vemos que pues el balance es 8 lesionados, 4 internos, 4 custodios, información oficial que está brindando la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana. Ahí veíamos a esta persona que era la que dio declaraciones a las afueras cuando intentó pues calmar ahí a los visitantes, a los familiares de los reclusos, que es, tengo entendido, el director del penal, pues ya intercambiando algunos puntos de vista. Los vemos ahí, pues si esto estaría fuera de control, obviamente no estarían ahí, obviamente no estarían en esa condición, y bueno, pues estamos, como le comentamos, a la espera de mayor información oficial que se genere en el sentido de la información que se esté brindando. Pues un penal que tiene, sí, una historia importante, ¿no? Claro, de hecho, entre los presos destacados que se encuentran en el reclusorio Oriente están Roberto Mollado Esparza, lo tiene en pantalla, alias El Betito, ex líder del grupo criminal La Unión de Tepito. También está David García Ramírez, conocido como El Pistache, quien era mano derecha de Mollado, que lo acabo de mencionar anteriormente, y también de José Maldonado López, hermano de El Betito. Ahí los está viendo usted en pantalla. Bueno, pues ahí vemos los personajes. Hay unos de una alta prioridad por lo que significa su actividad delictuosa, y bueno, pues también es importante señalar ello. Carlos, regresamos contigo. ¿Hay cambio en el movimiento en las inmediaciones del reclusorio? Parte de esas actividades sociales. No lo tenemos en ese sentido. Bueno, pues Jaime, estaba revisando las redes sociales y hay múltiples comentarios al respecto de lo que está ocurriendo. Incluso, por ejemplo, Elizabeth Rosales nos dice, digan la verdad, no mientan. La verdad es lo que estamos comentando en estos momentos, y la verdad es lo que coincide con lo que los familiares que entraron al penal, coincide con la declaración que dio el director del penal, José Arturo López, y lo que dice también la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Nosotros queremos pedirles a ustedes que no se dejen llevar por la información que surge a través de las redes sociales, porque lo único que tenemos oficial es lo que nosotros les estamos informando a ustedes. Y también mencionado lo de, es que son delincuentes, ¿cómo los defienden? Imagínate, pues yo soy mamá y muchas veces pues tienes un hijo que efectivamente cometió algún delito, pero sigue siendo tu hijo. Claro. Y obviamente va a preocupar su salud, lo que le pase, cómo esté, etcétera. Eso sin dejar que hay muchos inocentes pagando sentencias que no deberían además de estar todo, pagando. como lo escuchábamos hace unos minutos en un testimonio que recuperó Carlos Tejeda. Pues con tus imágenes, Carlos, con lo que está ocurriendo a las afueras del reclusorio, las 2 de la tarde, 44 minutos, la pausa, regresamos.